Hola, mi nombre es Lices Camilla Marroquín y yo les voy a presentar mis columnas de Winogradsky y cómo es que las llevé a cabo. En esta práctica se estudian los ciclos bioquímicos, como el ciclo del azufre, por ejemplo, y la fotosíntesis bacteriana mediante las columnas de Wygotsky. Dichas columnas fueron realizadas por primera vez por Sergei Wygotsky y estas columnas constituyen a un sistema este, microbiano que se lleva a cabo en aguas ya sea saladas o dulces, eh, en donde proliferan los microorganismos del medio acuático y de los sedimentos, principalmente las bacterias fotosintéticas. La columna va a estar expuesta a luz solar, lo que va a hacer que sea absorbida por la clorofila y las bacterias clorofilas para permitir el desarrollo de las poblaciones de los microorganismos fotosintéticos. Para la realización de dichas columnas se suelen emplear cilindros de vidrio o de plástico y en estas se va a permitir, bueno, se va a separar por tres partes de acuerdo a la concentración de oxígeno que tenga cada parte. Por ejemplo, tenemos la zona que está hasta arriba y va a ser nuestra zona aeróbica, donde se va a encontrar una alta concentración de oxígeno. Seguido de esto se localiza la zona microaero, microaerofilia, en donde va a estar una concentración parcial de oxígeno. Por último, en la parte de abajo, que es donde se encuentra nuestro sedimento, va a ser la zona anaerobia. La cultivación de bacterias es un proceso que puede ser un poco largo, ya que va de 1 mes y medio a 2 meses. Este método nos permite llevar a cabo el estudio de una variedad de procesos microbianos a escala de laboratorio. La composición y la suplementación que se llevan a cabo en la columna varía de acuerdo a la preparación según el estudio en particular que se desee realizar. La columna de Winogradsky es una clásica demostración de cómo los microorganismos ocupan microespacios y estos se caracterizan por ser altamente específicos de acuerdo a las tolerancias medioambientales que tengan estos microorganismos y a las necesidades vitales a las que se refieren. La muestra de sedimento fue tomada en un geyser ubicado en Progreso de Obregón. En este lugar, como se puede ver en el video, brota el agua, por lo cual se podría decir que es agua limpia, no está contaminada, ya que nace de ahí. Después de haber sido tomada la muestra, que es la que se encuentra aquí, y de haber tomado el agua del lugar donde se tomó la muestra de sedimento, vamos a necesitar como materiales 4 botes de este tamaño, una taza de periódico, 2 yemas de huevo, papel para etiquetar previamente las columnas, por lo que igual se necesitó cinta y un marcador. También una cuchara y un recipiente donde se iban a hacer las mezclas. Como primer columna se montó la columna Z. Para esto se etiquetó y se le colocó 1,5 tazas de sedimento. Después se le agregó agua, de modo que quedara en 2 centímetros del sedimento hasta donde topara el agua. Para la columna de carbono, primeramente se revolvió la 1,5 tazas de sedimento con la taza de periódico. Seguido de esto se vació esa mezcla en nuestro contenedor para después agregar 2 centímetros aproximadamente de agua y se selló bien para evitar que hubiera alguna fuga o cualquier cosa que pudiera afectar nuestra columna. Para nuestra columna de azufre se hizo el mismo procedimiento que con la de carbono, solo que en vez del periódico se mezcló una yema de huevo
Y después se prosiguió con lo mismo, se agregó esa mezcla a nuestro recipiente y se le colocaron 2 centímetros aproximadamente de agua. Para finalizar nuestro montaje de las columnas, tenemos como última columna a carbono y azufre. En esta lo que hicimos fue mezclar nuestro sedimento con una yema de huevo y con periódico para después vaciarla nuevamente en nuestro recipiente, colocarle 2 centímetros de agua y cerrarla. Para la primera y segunda semana no hubo cambios significativos en las columnas y solo se reemplazó una columna de frasco ya que había una fuga presente en ella. Las partes del sedimento que se encontraban flotando para la segunda semana en la mayoría se asentaron a la parte del sedimento y se notaba la separación clara entre el agua y el sedimento. En la tercera semana, en la columna de prueba, el agua se tornó más transparente que en las demás. Para la columna de carbono se comenzaron a formar algas y cianobacterias, las cuales ayudan a producir el oxígeno y mantener la aerobiosis en la zona superior de la columna. En la columna de carbono más azufre, el agua se tornó blanca y había pequeñas manchas que daban referencia a la presencia de hongos. Para la cuarta semana, la mayoría tenía presencia de cianobacterias y algas, a excepción de la columna de azufre. La presencia de estas especies nos hace identificar la zona aeróbica de la anaeróbica. Para la semana 5 se agregó una columna extra de azufre, ya que no se veía avance alguno en la columna que ya se tenía. Para la columna nueva, en una semana y media, se formaron hongos que son los que se pueden ver de manera blanca. El periódico es una fuente de carbono y actúa como fuente de energía sobre las bacterias reductoras, en donde el carbono será el donador de electrones, mientras que las bacterias de azufre serán las aceptoras de electrones. En este proceso se produce dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, los cuales en presencia de la luz van a dar lugar a las bacterias púrpuras y verdes de azufre, las que a su vez utilizan el sulfuro de hidrógeno como fuente de poder reductor, es decir, que donan electrones y hacen fotosíntesis. Como se pueden ver en las imágenes, en la semana 5 ya había presencia de las bacterias verdes del azufre, mientras que fue hasta la semana 6 cuando se dieron lugar las bacterias púrpuras de azufre. Para la semana 7, en la parte superior de la columna de carbono con azufre, aparecieron manchas color negro, lo cual indicaba que había presencia de bacterias sulfatorreductoras. En la zona más superficial de la columna, en donde se encuentran los microorganismos fotosintéticos, que en este caso son las algas y las cianobacterias, eh, estas capturan el dióxido de carbono, rompen la molécula de agua y desprenden así el oxígeno al interno. Decimos entonces que las bacterias que se encuentran en la zona anaerobia comprenden un grupo de microorganismos anaeróbicos, como su nombre lo dice, y son parcialmente sensibles a la presencia de oxígeno molecular y del sulfuro de hidrógeno. Es por ello que se da a la presencia de compuestos orgánicos reducidos a partir del dióxido de carbono, como ya se mencionó anteriormente. Gracias a esto y a lo largo de estos 2 meses en los que se monitoreó semanalmente las columnas, podemos concluir que los resultados fueron en su mayoría satisfactorios, pues en las columnas se desarrollaron las bacterias esperadas, como lo son las sulfatorreductoras, las cuales aparecieron en muy pequeñas cantidades, así como las bacterias púrpuras y verdes del azufre. Estas aparecieron en una cantidad mayor. Además, al final se
comenzó la formación de las bacterias oxidantes del hierro en una de las columnas. Además de que se logró distinguir a qué grupo pertenece cada bacteria y a la función que ésta presenta, así como se identificaron las tres zonas características en base a la concentración relativa del oxígeno, como lo son la zona aerobia, la microaerofila y la zona anaeróbica.